Bien, nos habíamos quedado entonces con este sistema mercantilista de organización económica. Como les mencionaba, traía muchos inconvenientes, pero a pesar de eso se va a mantener, porque la corona española va a juzgar que va a ser la única forma que va a tener para poder controlar el sistema del tráfico comercial. Ahora bien, aquí en Lima también vamos a tener una organización encargada de la organización del comercio dentro del virreinato peruano. Como ustedes recordarán, Lima era la capital del virreinato y por lo tanto aquí van a funcionar las principales instituciones, tanto económicas como políticas. Una de estas instituciones va a ser el Tribunal del Consulado, que agrupaba a la gran cantidad de comerciantes importantes dentro del virreinato y regulaba el tráfico comercial interior del virreinato peruano. Vamos a tener varios impuestos también dentro del virreinato, como el impuesto al mojarifazgo, un impuesto de aduanas, y la alcabala, que era un impuesto hacia las ventas internas. La actividad más importante de todo el virreinato va a ser la minería. Van a destacar los centros mineros de Potosí, que van a ser centros de producción de plata, incluso se le va a conocer como el Cerro Rico de Potosí, porque durante buena parte de la historia del virreinato va a proveer de la mayor cantidad de lingotes de plata que extrajo España desde el continente americano. En la actualidad ya Potosí no es una zona de producción de plata importante. Y en Huancavelica se va a descubrir mercurio, lo cual va a facilitar mucho la producción de plata, ya que como ustedes sabrán, el mercurio te permite separar la plata de cualquier otro sedimento y de esta manera se obtienen estos materiales para proceder a hacer los lingotes. Se va a proceder a implementar un impuesto que se va a conocer como el quinto real, es decir, un quinto de un 20%, un quinto de la producción de plata va a ser designada como impuesto para la corona. Sin embargo, los mineros van a hacer todo lo posible para evitar pagar este impuesto y ahí van a hacer una plata ilegal que va a ser conocida como plata piña. ¿Qué es la plata piña? Básicamente una plata que no se informaba como parte de la producción de los mineros. Es decir, cuando tú sacabas la plata tenías que hacerla lingote y cuando lo hacías lingote le tenías que poner un sello. Y ese sello real quería decir que tu plata era legal. Pero los mineros que no querían pagar ese quinto real, lo que hacían era simplemente no sellar los lingotes y quedarse con esa plata. Eso se va a conocer como plata piña. Y así van a evadir una gran cantidad de impuestos estos mineros. En la zona de el Cusco, sobre todo, pero también en otros lugares, vamos a tener la aparición de los obrajes. En el Cusco vamos a tener algo muy interesante, la aparición de grandes obrajes que van a proveer de telas para los mineros de Potosí. Esto va a permitir que en la zona sur se genere una importante ruta comercial que va a ser conocida como la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata va a conectar Potosí con el Cusco, con Arequipa, con Arica y con la zona de Huancavelica. ¿Por qué? De Huancavelica va a venir el mercurio que era necesario para la producción de plata en lo que actualmente es Bolivia, en Potosí. Desde Cusco van a producirse una gran cantidad de textiles que eran utilizados por los mineros en Potosí y desde Arequipa vamos a tener una importante producción de vino y aguardiente que también iba precisamente por esta ruta hacia Potosí. A su vez, la plata de Potosí pagaba el mercurio de Huancavelica, pagaba los textiles del Cusco, pagaba el vino y aguardiente de Arequipa y la plata que venía desde ahí se embarcaba todo en el puerto de Arica. Por eso es que toda esta zona del sur del país, toda esta zona que va a venir desde el altiplano peruano boliviano, Potosí, Cusco, Huancavelica, Arequipa, Arica, se va a convertir en una zona que va a estar altamente integrada en el plano económico, político y cultural, debido a que se va a formar una importante ruta de interacción comercial. Ahora, ya tenemos que toda esta zona de la Sierra Sur y el Altiplano habían estado estrechamente ligadas desde épocas prehispánicas, pero ya dentro del virreinato, la Ruta de la Plata va a ser la expresión de esta unidad comercial que va a existir en la zona sur de nuestro país. El altiplano
y la Sierra Sur siempre han estado conectadas, siempre. Durante casi toda la historia que estamos hablando, siempre han estado conectadas por diversos motivos, culturales, económicos, políticos, y en este caso eran económicos y comerciales. De hecho, vamos a tener a un importante personaje de la historia del Perú que se va a dedicar a realizar este tipo de negocio. ¿Saben a quién me refiero? A José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru II, él era arriero. ¿Qué es un arriero? Es una persona encargada de realizar el comercio e intercambio a lo largo de toda esta ruta de la plata. Él iba desde Cusco hasta la zona minera del Alto Perú, o lo que actualmente se conoce como Bolivia, intercambiando productos. Por eso es que las reformas borbónicas del siglo XVIII van a terminar por afectar su propio negocio. Bien, esta va a ser entonces la industria, los obrajes, fabricación de telas. Si bien es cierto, los españoles preferían favorecer a los textiles fabricados en Castilla, obviamente el lento proceso de intercambio a raíz de la flota de galeones hacía que los textiles europeos sean muy escasos. Por eso es que los textiles fabricados en obrajes, como en el Cusco, por ejemplo, eran una importantísima forma de sustituir la falta de textiles. Por eso es que durante mucho tiempo Cusco se convirtió en una importante zona de obrajes. Bien, dentro de la organización social vamos a tener una sociedad tripartita, dividida en repúblicas, por factores como raza, linaje u ocupación. Bien, vamos a tener tres grandes grupos humanos que van a congeniar y combinarse hasta el hartazgo dentro de el virreinato peruano. Por un lado vamos a tener a la República de Españoles, que van a ser aquellos de ascendencia europea, que se van a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a los peninsulares, aquellos españoles nacidos en la península y que llegan por uno u otro motivo al virreinato americano, ya sea para trabajar, eh, por nombramiento real, para el comercio, llegan estos españoles aquí, y los otros van a ser los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Van a ser estos hijos de españoles que nacen precisamente en las colonias. De esta manera, entonces, vamos a tener estos dos grandes grupos dentro de la República de Españoles. La otra va a ser la República de Indios, que van a ser precisamente los de ascendencia andina, que se van a dividir a su vez en curacas, que van a ser la nobleza indígena que no pagaba impuesto, los indios cédula, que van a ser aquellos indios del común que pagaban impuestos, que iban a la mita y que estaban viviendo dentro de las reducciones indígenas, y los forasteros, que van a ser estos nativos indígenas que viajaban de pueblo en pueblo buscando trabajo y también tratando de evadir los impuestos. De esta manera, entonces, vamos a tener a estas repúblicas de españoles, de indios, y a estos vamos a tener que sumarle la llegada de esclavos africanos. Los esclavos van a trabajar como peones en haciendas, artesanos, eran vendedores ambulantes, también eran sirvientes domésticos. Van a ser traídos principalmente para reemplazar la mano de obra indígena que había fallecido en gran cantidad, sobre todo en la zona de la costa central, de la costa general, norte, centro y sur. Ahí vamos a tener entonces la importante presencia de población africana, que con el paso del tiempo van a ir obteniendo su libertad y van a convertirse en parte de la sociedad del virreinato. Ahora bien, a pesar de que estos esclavos estaban en condiciones de esclavitud, es decir, que eran considerados una mercancía, propiedad que se podía vender y comprar, tenían una serie de ciertos derechos, como por ejemplo, no podías vender a un esclavo que estaba casado con una esclava. Si los tenías que vender, lo tenías que vender en conjunto. ¿Por qué? Porque no podías alterar el sagrado, eh, ¿cómo se dice? El sagrado sacramento del matrimonio. Por ejemplo, había esclavos que trabajaban para sus amos en determinadas horas del día y en otras horas, en sus tiempos libres, podían trabajar de forma independiente para así poder juntar dinero y comprar, ¿qué cosa? Su ansiada libertad. Los esclavos tenían precisamente algunos de estos beneficios. O estos beneficios no quiere decir que su situación sea
mejor o peor que de un esclavo de otro sitio, porque a pesar de todo seguían siendo esclavos y seguían siendo considerados mercancías que se compraban y vendían. Bien, algunos de estos esclavos van a lograr escapar, logrando crear sus propios palenques. ¿Qué van a ser palenques? Van a ser estas especies de pueblos de esclavos que se fugaban de las haciendas. Van a ser esclavos fugitivos. La mayoría de ellos se dedicaban al bandolerismo. Pues bien, la fusión entonces de españoles, indios y esclavos va a tener como origen el surgimiento de las castas. Los españoles van a tratar de reglamentar, entre comillas, todas estas uniones, nombrando entonces a qué grupo pertenecían los hijos nacidos de estas uniones entre estos tres grandes grupos. Vamos a tener entonces una gran cantidad de descripciones para los hijos nacidos de determinadas uniones. Por ejemplo, el hijo nacido entre un negro y una india era un sambo. El hijo nacido entre un blanco y una india era un mulato. El hijo nacido entre un blanco y una negra era un mestizo. Y así, una gran cantidad de nombres que se le van a ir aplicando a perdón, aquí se han confundido. Blanco e india es mestizo y blanco y negro es mulato. Ha habido Profesor, ¿sí? profesor, ¿y qué pasaba con los esclavos que eran considerados, que cometían actos criminales en sí? Eran ejecutados, básicamente. O sea, si cometías un acto criminal y eras un esclavo, ejecutado. ¿Qué? ¿No eran llevados a la panadería también? No, de por sí los esclavos venían para trabajar en ese tipo de trabajos, panaderías, haciendas y demás, pero si eras un esclavo que había cometido un acto criminal, bueno, al ser una propiedad, el dueño podía hacer lo que quisiera contigo, desde ejecutarte, pegarte o lo que quieras. Claro, porque eres un esclavo, eres una propiedad. De hecho, no sé si han leído el libro de Matalaché. ¿Han leído el libro de Matalaché? Ahí se puede ver qué le pasó al pobre Matalaché. Terminó convertido en jabón, por ejemplo. Pero bien, o sea, el esclavo era una propiedad. O sea, como tu propiedad, el dueño podía hacer lo que quisiera contigo. Porque básicamente eras considerado mercancía. Bien, ¿en qué nos quedamos? En esto. Ojo, negro e india, sambo. Blanco e india es mestizo. Y blanco y negra, mulato. Y así, vamos a tener una gran variedad de uniones, como por ejemplo perro chino, como por ejemplo los pardos. Por ejemplo, los pardos eran la unión de un blanco con un mulato. O sea, tenía más, digamos, sangre española, pero a pesar de que tenía facciones y su tez era blanco, mejor dicho, a pesar de que su cara y el color de su piel era blanco, tenía facciones africanas, y eso se le conocía como pardo, por ejemplo. Y así, un montón de nombres. ¿Han visto estos? Cuando van a las veterinarias, ¿han visto estas especies de carteles grandotes en donde se ven las razas de perros y gatos? Ya, los españoles tenían una cosa similar, en donde se veía pues las uniones o los resultados de las diferentes uniones. Por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. A ver, uno que tenga... Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, aquí está una de estas ilustraciones. En el chat está una de estas ilustraciones en donde se buscaba precisamente reglamentar las diferentes uniones que se van a ir dando dentro del virreinato. Y es que los españoles le querían poner nombre a cada una de estas uniones. En teoría, no se debían juntar. O sea, en teoría la creación de repúblicas de indios, la república de españoles y demás, no se debían juntar.
legalmente no se debían juntar. Sin embargo, estas uniones se dieron y a por montones. Bien, en el caso de la educación colonial, va a ser de carácter elitista, religiosa, encargada sobre todo por los sacerdotes, patriarcal y segregacionista. Solo los hombres y de la élite se van a ver o van a tener la oportunidad de ser educados dentro de las instituciones oficiales y legales. No va a tener niveles claramente establecidos. Vamos a tener, por ejemplo, dentro de la enseñanza formalizada, las primeras letras, en donde vamos a tener los primeros ejercicios de escritura y lectura, estudios menores, en donde vamos a tener la enseñanza de latín, gramática, retórica y aritmética, y por último los estudios superiores, en donde vamos a encontrar los estudios universitarios, que van a ser principalmente en jurisprudencia y teología. Va a ser precisamente dentro de estos estudios universitarios en donde vamos a obtener los grados de bachilleres o licenciados. La Universidad de Lima, que luego va a ser conocida como la Universidad San Marcos, va a ser fundada por Fray Tomás de San Martín en 1551. ¿Por qué se llama San Marcos? Porque hubo un concurso. O sea, se le iba a poner el nombre de cualquiera de los evangelistas, Marcos, Mateos, Lucas o Juan. O sea, perfectamente se hubiera llamado San Lucas, pero al final el que termina ganando el sorteo es el nombre de San Marcos y por eso es que finalmente se le decide poner ese nombre a la Universidad San Marcos. Para complementar la enseñanza en San Marcos, pero al final terminaron por sobreponer a la misma universidad, vamos a tener la aparición de los colegios mayores, como el Colegio de San Pablo o el Colegio de San Martín. La Iglesia Católica Virreinal también va a llegar al Perú con una gran cantidad de órdenes religiosas que van a ir implementando una serie de medidas para la evangelización del territorio peruano. Los dominicos van a ser los primeros en llegar. Vicente de Valverde va a ser el que estaba precisamente acompañando a los conquistadores. Los franciscanos, que van a tener una misión evangelizadora, sobre todo en la selva central, pero de todos ellos, los más importantes, sin lugar a dudas, van a ser los jesuitas, que llegan más tarde que los demás, pero van a ser los que van a tener el control monopólico de la educación, ya que estos señores jesuitas van a crear varios colegios para educar tanto a la élite indígena como a la élite criolla. Van a ser ellos los que van a tener, por ejemplo, misiones en Maynas y van a fundar la ciudad de Iquitos, por ejemplo, para que vean la importancia de los jesuitas, que tenían haciendas y estancias, y tenían también chorrillos, obrajes y un montón de cosas. Los jesuitas eran expertos en la administración, sobre todo. En el año de 1570 va a llegar la Inquisición. La Inquisición española va a llegar precisamente y se va a convertir en esa institución encargada de defender la pureza de la religión católica. Como les dije la clase pasada que vimos el Concilio de Trento, la Inquisición no se va a evocar en buscar o castigar la brujería o la idolatría, ya que la Inquisición pensaba que la brujería y la idolatría eran cosas de gente ignorante, que eran supersticiones, que no era algo de qué preocuparse. Lo que sí va a buscar y perseguir la Inquisición va a ser a los judaizantes y obviamente a los herejes. Los herejes van a ser obviamente las iglesias protestantes. La Inquisición va a llegar aquí con la intención de evitar que las herejías protestantes se propaguen dentro de las colonias americanas. Bien, durante finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, el virreinato peruano se va a ir estructurando como hemos visto. Sin embargo, para el siglo XVIII vamos a tener la llegada de una nueva dinastía al poder. Esta nueva dinastía va a ser de origen francés y se va a conocer como la dinastía de los Borbones. ¿Qué es lo que sucede? El último rey Habsburgo va a ser Carlos II, llamado también el hechizado. Carlos II es el ejemplo del por qué es una mala idea casarse entre familiares cercanos, ya que los Habsburgos, y como luego también lo van a hacer los Borbones,
se casaban entre primos, entre tíos, ni siquiera primos lejanos, entre familiares cercanos. Carlos II va a ser precisamente el único hijo varón que logra sobrevivir. Todos sus demás hermanos mueren. Y debido a la enfermedad y debido a la fragilidad que expresaba Carlos II, todos pensaban que no iba a llegar a gobernar, ni siquiera pensaban que iba a llegar a viejo. Sin embargo, como es la vida, es el único que llega a sobrevivir y por lo tanto lo coronan como rey de España. Carlos II, aparte de ser feo y estar deforme y tener muchas enfermedades, no puede procrear, es estéril. Por lo tanto, no tiene un hijo a quien heredarle el trono. Carlos II, que si bien es cierto, no va a tener hijos, sí va a tener sobrinos. Uno que va a ser candidato de la familia de los Austrias y otro que va a ser otro que va a ser nieto de el rey Luis XIV de Francia, el famoso rey Sol. De esa manera, entonces, se va a producir una pugna por el control de España. Carlos II muere en el siglo XVIII y el último testamento favorece al candidato francés. Esto va a ocasionar entonces que los Borbones lleguen al trono español, pero va a haber un problema. Varias potencias de la época se van a ver muy preocupadas por el hecho de que los franceses gobiernen tanto el imperio francés o el reino de Francia, para ser más exacto, como el imperio español. Tenían miedo de que en algún momento la corona francesa y la española se unificaran y por eso es que van a iniciar un conflicto armado que va a ser conocido como la Guerra de Sucesión Española. Esta Guerra de Sucesión Española al final va a terminar con la coronación del primer rey Borbón, que va a ser conocido como Felipe V, que va a ser este primer rey Borbón que llega a España, pero con la condición de que España y Francia nunca unifiquen sus coronas. Esta va a ser la condición que van a poner las otras potencias imperiales, sobre todo Inglaterra. Inglaterra va a poner como condición de que Francia y España no pueden unificar sus coronas. De esta manera, entonces, los Borbones llegan al poder. Pero los Borbones se van a dar cuenta de del alto nivel de ineficacia que va a tener la antigua administración Habsburgo. Los Borbones van a venir con una serie de intenciones para reformar la administración española, ya que consideraban que la antigua administración de los Habsburgos no era eficiente. Verán, durante la época de los Habsburgos, a pesar de que habían funcionarios venidos desde la metrópoli en las colonias, se negociaba a través de una especie de pacto. Es decir, los criollos habían logrado llegar hacia los niveles más altos de poder dentro del virreinato. Como ustedes sabrán, los criollos son estos hijos de españoles nacidos aquí en América y toda su descendencia. Pues bien, estos criollos habían logrado tener un alto nivel de poder dentro de las coronas. Habían sido nombrados corregidores, habían logrado tener cargos importantes en las audiencias, en los cabildos, y esto obviamente no era del agrado de la nueva administración borbona. ¿Por qué? Porque la nueva administración borbona veía cómo los criollos, en vez de favorecer a las instituciones imperiales, veían más por sus propios intereses y sus propios bolsillos, cometiendo actos de corrupción y siendo precisamente, según la administración borbónica, los principales responsables de la falta de eficacia de la administración colonial. Por eso es que dentro de estas reformas borbónicas van a tener como principal objetivo recuperar el control sobre las colonias, un control directo. Por eso es que las reformas borbónicas van a ser un punto de partida para las primeras ideas de emancipación. ¿Por qué? Porque los criollos van a ver cómo son despojados del poder producto de la llegada de una gran cantidad de funcionarios peninsulares que vienen con la instrucción de esta nueva dinastía de los Borbones de centralizar el poder.
de recuperar el poder a manos de la corona. La influencia y los cargos públicos de los criollos, sobre todo limeños, van a ser reducidos con la aplicación de estas reformas borbónicas. De la misma manera, el colosal virreinato del Perú va a ser dividido también. Va a aparecer el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, y van a aparecer la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile, lo cual va a significar la desaparición de esta colosal estructura política que era el virreinato del Perú. Otras medidas que se van a tomar, por ejemplo, va a ser el decreto de libre comercio. El decreto de libre comercio va a acabar con el sistema de flota de galeones, va a acabar con la Casa de Contratación de Sevilla y va a reducir la importancia y el poder económico del Tribunal del Consulado Limeño y del Puerto del Callao. ¿Por qué? Porque ahora va a haber una política de puertos libres. Cualquier puerto español va a ser abierto para que se pueda negociar y para que por esos puertos pudieran entrar productos españoles. De todos estos puertos, en el caso de América del Sur, el que se va a ver más beneficiado por la aplicación de esta política de puertos libres va a ser, sin lugar a dudas, el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque de esta manera los españoles ahora tenían un puerto mucho más cercano y de mucho más fácil acceso para el ingreso de una gran cantidad de productos que se fabricaban en España, sobre todo textiles. Esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Que la antigua ruta de la plata que había logrado articular gran parte de la zona sur del país se rompa, se quiebre. ¿Por qué? Porque ahora los mineros, en lugar de comprar tela en el Cusco, preferían comprar productos fabricados en la metrópoli, en España, que ingresaban a través del puerto de Buenos Aires a precios mucho más baratos. Obviamente, esto va a causar que varios de los que se dedicaban al negocio del arrieraje, es decir, a llevar productos e intercambiarlos y negociarlos, entren en problemas económicos. No solo eso, también con la intención de extraer hasta el último centavo de las colonias, se va a implementar una serie de reformas fiscales. Se van a crear aduanas internas para que se paguen impuestos entre el paso de mercancías. Se van a aumentar el precio de la alcabala, por ejemplo, y se van a crear estancos. ¿Qué son estancos? Son productos que solo son producidos y distribuidos únicamente por la corona. Se van a crear estancos como el estanco de sal, el estanco de pólvora o el estanco de naipes. ¿Qué quiere decir esto? Que la corona era la única que podía vender estos productos claves con la intención de sacarle hasta el último centavo a las colonias. Y es que los franceses, es decir, esta nueva administración borbónica, va a tener este objetivo, va a tener esta visión. Convertir a las colonias más que nada en productores de materia prima para que esta materia prima se refine en España y luego esta materia prima sea a su vez comprada por los mismos americanos para generar gran riqueza y dinamizar la economía y la industria de la metrópoli. Se va a legalizar también el reparto de mercancías precisamente con esta intención de tener un mercado cautivo que pueda comprar la producción española. El reparto de mercancías no era algo que estaba legalizado, pero sí era algo que se daba comúnmente dentro del virreinato español, el virreinato del Perú, perdón. ¿Que consistía en qué? Consistía en que el corregidor obligue a la población nativa a comprar productos que obviamente la población nativa no necesitaba ni quería. Pero de esta manera, al obligarlos, los corregidores, a comprar estos productos, los nativos indígenas contraían una deuda con el corregidor. En esta época, el puesto de corregidor no era tan importante por el pago que te daba la corona, que a veces ni siquiera llegaba, sino era importante por este tipo de beneficios extras, como la riqueza que salía del reparto de mercancías y demás. La corona española va a encontrar en el reparto de mercancías la oportunidad de poder generar un mercado
para la producción española y por eso es que la va a reglamentar. Y los corregidores nunca antes van a ser tan felices porque ahora ya de manera legal podían obligar a la población nativa a que compren estos productos. Evidentemente, el corregidor vendía estos productos a precios sobrecargados para poder aumentar sus respectivas ganancias. El reparto de mercancías va a ser una de las principales causas del por qué los nativos indígenas se van a rebelar en el siglo XVIII. En el campo religioso se va a expulsar a los jesuitas y es que va a haber un problema. Los jesuitas le tenían más lealtad al papa que al rey. Además de que los jesuitas tenían bajo su dominio una gran cantidad de colegios, haciendas y estancos que eran, perdón, haciendas, obrajes, chorrillos que eran obviamente muy lucrativas y que el Estado español, el Estado de la Corona, quería hacerse con ellas. Por eso es que van a aplicar la pragmática sanción utilizando como pretexto precisamente el hecho de que los jesuitas, o sea, lo que sucede es que en España se aplica una reforma para que la gente deje de usar capas y sombreros, ya que esto impedía poder ver la cara de las personas y favorecía la criminalidad y demás, dentro de estas reformas borbónicas. Esto obviamente no le va a gustar a la gente que tradicionalmente había usado capas y sombreros y por eso es que va a haber una especie de revuelta, una especie de motín que va a ser rápidamente sofocada. Es ahí en donde los funcionarios reales van a encontrar el pretexto para echarle la culpa a los jesuitas de haber estado detrás de este levantamiento y por eso es que se los va a expulsar de todos los dominios que tuviera el imperio español a los jesuitas a través de la pragmática sanción. Esto va a causar un gran revuelo dentro de el virreinato peruano, principalmente dentro de la ciudad de Lima. ¿Por qué va a causar gran revuelo? Porque habían sido los jesuitas los que habían formado a gran parte de la élite criolla. Los jesuitas eran profesores y en muchos casos compañeros universitarios y de colegio de gran parte de la élite criolla y parte de la élite indígena. Por eso es que los limeños van a despertarse muy horrorizados cuando el 9 de septiembre de 1767 el virrey Manuel Amat y Junient aplica la pragmática sanción, expulsando y obligando a todos los jesuitas a ir al Callao y embarcarse rumbo hacia Francia, al Vaticano o a donde quisieran ir. Se expulsa a todos los jesuitas. Se crea el Tribunal de Temporalidades para administrar todas las propiedades jesuitas con la esperanza de que luego estas propiedades sean vendidas a terceros. Lamentablemente, todas estas propiedades no van a volver a ser administradas de la mejor manera. De hecho, se dice que cuando los jesuitas son expulsados del país, la rentabilidad agraria baja. ¿Por qué? Porque los jesuitas conocían sus haciendas y las conocían tan bien que habían logrado generar grandes ganancias. Estas haciendas van a terminar devaluándose producto de que estos nuevos propietarios no van a alcanzar el mismo nivel de administración y producción. En el campo cultural vamos a tener también una reforma importante, sobre todo una reforma educativa, que la vamos a observar en la creación de una de las instituciones educativas más importantes de la colonia, que va a ser el Real Convictorio de San Carlos, en donde aquí vamos a tener la formación de una camada de intelectuales que van a verse muy influenciados por el proceso de la ilustración. Recuerden que estamos en el siglo XVIII. Ya la ilustración se está desarrollando a nivel mundial y también va a haber ilustración española. Y va a haber también ilustración peruana. ¿Por qué? Porque vamos a tener a varios intelectuales que también empiezan a debatir puntos y tópicos vistos por los ilustrados. Aquí vamos a tener, por ejemplo, a un importante intelectual que va a ser Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a ser el primer director del Convictorio de San Carlos. Él, por ejemplo, va a pedir que se aplique la enseñanza de la física newtoniana, de matemáticas complejas, de la historia desligada de la teología y otros importantes cursos para modernizar la enseñanza, sobre todo desde que San Marcos había quedado relegada, ya que San Marcos seguía repartiendo títulos en jurisprudencia y teología y ya no se mostraba como una institución atractiva
para la curiosidad de los jóvenes intelectuales. No tenía muchos alumnos y tenía muy pocos profesores. Por eso el Convictorio de San Carlos se convierte en una alternativa frente a este atraso en el que había caído San Marcos. De todos estos intelectuales, los más importantes van a ser los que publican dentro de una revista periódica que se va a conocer como El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano va a ser una revista en la cual vamos a tener a varios intelectuales que van a tener como eje central de todas sus reflexiones el virreinato del Perú. Economistas, naturalistas, religiosos, filósofos van a empezar a publicar sus reflexiones y sus investigaciones dentro del Mercurio Peruano. De todos ellos, el más importante, sin lugar a dudas, va a ser Hipólito Unanue. Hipólito Unanue va a ser, digamos, el culmen, el que va a estar encima de la escala evolutiva o el principal resultado de toda esta importante formación académica que se va a vivir producto de estas reformas borbónicas. Ahora, ¿por qué los borbones se preocuparon tanto en la enseñanza? Por una cuestión muy simple. Mientras más investigación y más conocimiento generes sobre el territorio en el que tienes posesión, mayor la cantidad de recursos a los cuales puedes acceder para poder beneficiar. Por eso es que la corona española financia investigaciones académicas, financia investigaciones en búsqueda de nuevos recursos, financia expediciones científicas hacia el virreinato peruano. Como ustedes recordarán, las reformas borbónicas también se encausan dentro de lo que se va a conocer como el despotismo ilustrado. Pues bien, estas van a ser algunas de las medidas. Por ejemplo, una de las últimas medidas de las reformas borbónicas tardías va a ser la creación del primer cementerio en la ciudad de Lima. Saben ustedes que antes la gente enterraba a sus muertos en las iglesias. Por ejemplo, se han ido a las catacumbas de San Francisco o se han ido a la misma catedral de Lima. Ahí, debajo de estas iglesias, se van a encontrar precisamente una gran cantidad de gente enterrada, sobre todo las catacumbas de San Francisco. No sé si han ido ustedes, han tenido la oportunidad de ir. Si no han ido, les invito a ir, ya que van a encontrar, sobre todo si les gustan estas cosas medio dark, góticas, así de ver cráneos y cadáveres y este tipo de cosas, ahí van a encontrar una gran cantidad de estas cosas, de estas personas que eran enterradas debajo de las iglesias. Dentro de esta onda del despotismo ilustrado, de las reformas borbónicas, se empieza a notar, se empieza a observar que no era salubre seguir enterrando a los muertos dentro de la ciudad. Y por eso es que para inicios ya del siglo XIX se manda a construir un cementerio aparte, alejado de la ciudad, que va a ser el cementerio Presbítero Maestro, que sigue funcionando hasta la actualidad, que tiene una parte museo y otra parte que sigue siendo un cementerio. Por ejemplo, no sé si han ido al Presbítero Maestro, pero yo he ido una vez, hay a veces tours de noche, sobre todo para épocas de Halloween y demás, pero el cementerio Presbítero Maestro va a ser construido precisamente durante el inicio del siglo XVIII, en esta etapa de reformas borbónicas ya tardías, previo a lo que va a ser el inicio del proceso de las guerras de independencia. Pues bien, una de las principales consecuencias de las reformas borbónicas va a ser el descontento general. Los criollos están siendo desplazados del poder y los indígenas están siendo los principales perjudicados con la aplicación de nuevos impuestos. Por eso, no es raro que se hayan producido en el siglo XVIII, debido a la aplicación de las reformas borbónicas, sobre todo en el aspecto de los impuestos o la aplicación del reparto de mercancías. No es casualidad que se hayan producido una serie de levantamientos indígenas en contra de la aplicación de estas reformas borbónicas del siglo XVIII, que por cierto, no tienen nada que ver con el siguiente proceso de independencia, ya que son dos procesos separados que van a iniciarse por causas distintas y que no guardan una relación estrecha. O sea, tradicionalmente siempre se ha buscado encontrarle un hilo conductor al levantamiento de Tupac Amaru y tratar de decir que fue un precursor del proceso de independencia del Perú. Pero hoy los historiadores han detectado
y han establecido que los levantamientos del siglo XVIII tienen causas distintas a el inicio de los procesos de independencia que surgen en el siglo XIX. Básicamente, las insurrecciones andinas del siglo XVIII son antifiscales. Son en contra del alza de los impuestos y en contra de, por ejemplo, el reparto de mercancías y otras medidas que tiene la corona. En muchos casos, el discurso y la retórica incluso de estas insurrecciones andinas no van a ser en contra del rey o buscando independencia, sino más que nada van a ser en contra de lo que se va a conocer como el mal gobierno. Va a tener una retórica reformista en lugar de separatista, para que entiendan que no guarda una relación este proceso del siglo XVIII con las guerras de independencia, que lo vamos a ver más adelante. Bien, van a haber varias rebeliones andinas en el siglo XVIII. Vamos a tener, por ejemplo, un intento de rebelión proveniente de Huarochirí, que va a ser develado, o sea, que se va a quedar el intento nada más. Vamos a tener pueblos levantados en la zona de la Sierra de Lima también, producto de la aplicación de las reformas borbónicas, pero todos estos levantamientos van a ser controlados y sofocados con mayores niveles de éxito por parte de las tropas virreinales. De todos estos movimientos, los más importantes van a ser dos, el de Juan Santos Atahualpa y el de Túpac Amaru II. El de Juan Santos Atahualpa se inicia por el abuso de las misiones franciscanas, sobre todo en la selva central, el establecimiento de la mita de sal y las epidemias que se van a ir cobrando la vida de una gran cantidad de personas, sobre todo nativos indígenas en la selva central. De esta manera, entonces, vamos a tener una coyuntura crítica en donde la población amazónica no va a ver con buenos ojos la llegada de los españoles europeos. Por eso es que van a decidir plegarse y van a decidir aceptar el liderazgo de Juan Santos Atahualpa. ¿Quién es Juan Santos Atahualpa? Hasta ahorita no se sabe exactamente quién es. Hay algunos que dicen que era un indio noble, otros dicen que no, otros dicen que era un ayudante de un padre jesuita que nace en el Cusco. Las teorías más locas sobre Juan Santos Atahualpa dicen que incluso viaja a España, viaja a Europa y de ahí viene convencido de la necesidad de iniciar un levantamiento. No se sabe exactamente si esto fue cierto o no. Lo que sí se sabe es que Juan Santos Atahualpa va a iniciar una serie de levantamientos liderando a tropas, a poblaciones como los Piros, Machillengas y otras poblaciones nativas. La rebelión estalla hacia el año de 1742 y se va a propagar rápidamente por toda la selva central, principalmente por la zona de El Gran Pajonal. Ahí vamos a encontrar la actividad de Juan Santos Atahualpa. Ninguna de las tropas enviadas por los españoles para derrotar a Juan Santos Atahualpa tuvo éxito. Todas fueron derrotadas. ¿Por qué? Porque Juan Santos Atahualpa y sus fuerzas conocían el terreno y por lo tanto logran derrotar a todas las tropas enviadas para su captura. No obstante, nadie sabe hasta el día de hoy tampoco qué le ocurrió a Juan Santos Atahualpa, porque las últimas informaciones sobre su movimiento la vamos a tener hacia el año de 1756. Nadie sabe exactamente qué pasó y por qué el movimiento se vino abajo. Las teorías indican que probablemente Juan Santos Atahualpa haya muerto y con la muerte de Juan Santos Atahualpa y sin un liderazgo claro, pues simplemente el proceso de rebelión se disolvió. Otros señalan que pugnas internas dentro del movimiento hayan causado la muerte de Juan Santos Atahualpa y este movimiento también se haya disuelto. Lo cierto es que desde 1756 ya no se tuvo ninguna información sobre el accionar de los rebeldes en la selva central. Así como apareció Juan Santos Atahualpa, así también se fue, así también desapareció. La rebelión que sí iba a conmocionar toda la zona de la Sierra Sur va a ser la rebelión de Túpac Amaru II, que va a iniciar en el año de 1780, va a culminar en el 83, pero que va a tener dos fases. Una primera fase quechua, bajo el liderazgo de Túpac Amaru, y una fase aymara, que va a ser liderada por otros líderes nativos, de los cuales Diego Cristóbal Túpac Amaru y Túpac Katari van a ser los más importantes. ¿Qué sucede? Túpac Amaru II es un arriero. Su verdadero nombre es José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui
se dedicaba al arrieraje, es decir, a conectar Cusco con el Alto Perú y se dedicaba precisamente a intercambiar ese tipo de productos. Con la llegada de las reformas borbónicas, la aplicación de aduanas internas, el aumento de los impuestos y demás, el negocio de Tupac Amaru evidentemente se va a ver afectado. De esta manera, entonces, ya Tupac Amaru va a ir acumulando motivos para irse rebelando. Sin embargo, su rebelión nace de la noche a la mañana. Tupac Amaru también, gracias a esta actividad de arrieraje, va a ser testigo de la situación en la que va a estar el nativo indígena. Va a ser testigo de la explotación a la cual va a ser sometido el nativo andino, sobre todo en las zonas mineras. Él también va a ser testigo del abuso de los corregidores, sobre todo en el aspecto del reparto de mercancías. Pero al parecer, la gota que va a rebalsar el vaso va a ser la negativa de las autoridades españolas de reconocerle como descendiente de los incas. Según Condorcanqui, según José Gabriel, él señala que un Condorcanqui, uno de sus antepasados, se había casado con una de las hijas de Tupac Amaru y por lo tanto, por línea materna, él era el heredero, o sea, por línea materna de esta hija de Tupac Amaru, él era el heredero real de Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Sin embargo, a pesar de una serie de diligencias judiciales y a pesar de que Tupac Amaru viaja hasta Lima, la audiencia de Lima no lo reconoce como descendiente de Tupac Amaru I. Él, muy molesto, regresa a su casa y decide iniciar su rebelión en el año de 1780, autonombrándose como Tupac Amaru II. Va a ejecutar al corregidor Antonio de Arriaga, va a tener una primera victoria en la batalla de Sangarará, va a tener un intento infructuoso de sitio del Cusco y luego va a ser derrotado en el año de 1781 y posteriormente ejecutado en el Cusco. Pero la rebelión no va a acabar ahí, la rebelión la va a continuar su sobrino, Diego Cristóbal Tupac Amaru en el Cusco, y luego vamos a tener una fase mucho más violenta, que va a ser la fase Aymara. Verán, en el altiplano la población nativa no tenía mucho contacto con la población mestiza o española, por eso ahí la guerra sí va a lograr tener matices de guerra étnica, en donde los indígenas alzados en armas, liderados por Tupac Katari, van a empezar a arrasar con los pueblos de españoles y mestizos. A su vez, tropas enviadas desde Argentina y enviadas desde el Cusco van a tratar de dar caza a Tupac Katari y también la represión va a ser brutal. ¿Por qué? Porque las tropas virreinales van a ir arrasando y matando a las poblaciones nativas sin importar si estaban o no aliadas al movimiento de Tupac Katari. Va a tratar de sitiar La Paz, no lo va a lograr, al final Tupac Katari va a caer preso y va a ser ejecutado. Diego Cristóbal Tupac Amaru, que mantenía la rebelión en el Cusco, va a acogerse a la paz de Sicuani, pero luego va a ser traicionado por la misma corona española, que en lugar de capturarlo y perdonarle la vida, termina ejecutando a Diego Cristóbal Tupac Amaru y de esta manera culmina esta rebelión de Tupac Amaru en el año de 1783. Consecuencias: supresión del reparto de mercancías, ya que se le ubicó como la principal asusadora del proceso violentista, el establecimiento de las intendencias que tenían la esperanza de mejorar la administración en las provincias y la creación de una nueva audiencia, que va a ser la audiencia de Cusco. Pues bien, esto se va a desarrollar en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII inicia la Revolución Francesa. Esto va a desencadenar todo lo que ya vimos en la clase pasada y vamos a tener a Napoleón llegando al poder. La corona española en un primer momento se va a levantar en contra de los revolucionarios franceses. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, el rey de España era primo del rey de Francia. Sin embargo, cuando ejecutan al rey y cuando Napoleón llega al poder, los españoles, en vez de continuar enfrentándose a la Francia napoleónica, deciden aliarse a Napoleón. El rey Carlos IV es el encargado entonces de negociar una alianza con Napoleón, aunque en realidad no es tanto Carlos IV, sino es uno de sus ministros. Pero bien, Napoleón
junto con las tropas, o sea, las tropas francesas, junto con las españolas, van a tratar de invadir Inglaterra y va a resultar esto en un fracaso en la batalla de Trafalgar. Por eso es que Napoleón va a tratar de imponer un bloqueo comercial sobre Inglaterra, tratando de obligar a los países europeos a no negociar con los ingleses, es decir, no llegar a tener intercambios comerciales con los ingleses. De todos estos, los únicos que no van a obedecer van a ser los rusos y los portugueses. Si ustedes ven un mapa mundi, para invadir Portugal tienen que pasar por España. Por eso es que las tropas napoleónicas ingresan a España, que era un país aliado. Los españoles y los franceses terminan por derrotar a los portugueses y de esta manera entonces las tropas francesas ingresan a España. Sin embargo, hay un problema. El hijo del rey Carlos IV, que es Fernando VII, quiere gobernar y él no ve con buenos ojos la ocupación francesa. Los españoles no ven con buenos ojos a los franceses, que lejos de ser un ejército aliado, empieza a convertirse en un ejército de ocupación. Y de esa manera entonces Fernando VII termina por derrocar a su padre y se corona como rey. Napoleón, al ver la crítica situación que está pasando en España, decide invitar a Carlos IV y su esposa y a Fernando VII para negociar y parlamentar y encontrar algún tipo de salida. Con tanta mala suerte que al final Napoleón termina capturando a la familia real e imponiendo a un nuevo rey, que era su hermano, José I Bonaparte. De esta manera inicia la Guerra de Independencia Española, en donde las tropas españolas tratan de enfrentarse a las francesas, sobre todo conformadas principalmente por milicianos. Ahí, por ejemplo, va a luchar don José de San Martín. San Martín, que había nacido en Argentina, pasó gran parte de su vida en España y él se había hecho precisamente militar y oficial dentro del ejército español. Y él va a luchar precisamente en estas guerras de independencia. En esta ocupación francesa, que va a durar de 1808 a 1814, los franceses van a tratar de imponer una constitución de corte liberal, la constitución de Bayona. Ahora bien, la población española no va a aceptar ni tolerar esta ocupación francesa. Y por eso es que se van a ir organizando en una serie de asambleas de autogobiernos que van a terminar centralizándose en lo que se va a conocer como las Cortes de Cádiz. Esto va a generar un vacío de poder. ¿Por qué? Porque en un primer momento los españoles van a empezar, si bien es cierto, ganan una importante batalla, los demás combates van a ir arrinconando a estas cortes. Por eso es que desde 1810, ya en América se empiezan a cuestionar si es que se debía seguir siendo leal a la corona. ¿Por qué? Porque para empezar no había rey. Y los americanos no tenían, los criollos americanos en gran parte del continente no tenían la intención de tolerar a un rey francés. Pues bien, en el año de 1810 se aplican las Cortes de Cádiz, que es un parlamento representativo, que buscaban precisamente agrupar a todos los pueblos del reino. Por eso es que empiezan a nombrar y a convocar juntas de gobierno. Las juntas de gobierno se van a ir formando en diferentes partes del imperio y aquí en el territorio americano también. Vamos a tener varias de estas juntas de gobierno que van a elegir representantes y los van a enviar precisamente a las Cortes de Cádiz. Dentro de estas Cortes de Cádiz vamos a tener que se van a llegar a tratar temas como la igualdad entre los españoles, peninsulares y americanos, la abolición del tributo indígena y de la mita minera. El principal producto de las Cortes de Cádiz va a ser la Constitución de Cádiz, la primera constitución de corte liberal creada por los españoles y aplicada para todo el imperio, la Constitución de 1812. En esta constitución se señala que la nación no es patrimonio de una persona o dinastía, sino de toda la nación española. Se va a decretar la libertad de imprenta y se elimina la Santa Inquisición. Varias de estas juntas de gobierno en América que se han formado van a ser fidelistas. Se van a formar en oposición a la presencia francesa en América. Pero varias de estas con el tiempo y conforme se va a ir desarrollando la guerra contra los franceses, que va a ser una etapa incierta, porque no se va a saber cuál era el resultado, varias de estas empiezan a exigir su propia independencia y autodeterminación, sobre todo inspirándose en la Revolución de las 13 Colonias e inspirándose en la Revolución Francesa también, en menor medida. De esta manera vamos a tener juntas separatistas como la Junta de Charcas, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Quito, la Junta de Chile y demás, que van a empezar a hablar sobre
independencia abiertamente, iniciando entonces en el año de 1810 el ciclo de las guerras de independencia en América del Sur. En el caso peruano, también se van a formar juntas de gobierno y vamos a tener varios ideólogos que van a empezar a hablar sobre la independencia. Algunos de ellos van a ser reformistas, que van a hablar sobre de tratar de mejorar el régimen colonial, tratar de aplicar alguna serie de reformas de tipo liberal, como la libertad de imprenta, el acceso de criollos a cargos públicos, pero no van a hablar abiertamente de separarse. Acá tenemos a gente como Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, los que publican en el Mercurio Peruano, y ya vamos a tener a los más radicales que sí van a hablar de independencia y romper con la metrópoli, como Ribagüero, por ejemplo, como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que van a ser precisamente los principales ideólogos de la independencia del Perú. No obstante, como este movimiento juntista se ha generado y ya se están proclamando las independencias de varios lugares, como el de las Provincias Unidas, en el caso del Río de la Plata, en 1810 en adelante, se van a formar también rebeliones aquí en el Perú. Van a ser movimientos de ruptura que buscaban romper el vínculo político con España. Desde 1813 en adelante vamos a tener diferentes movimientos en Tacna, en Huánuco, en Cusco, que van a ir precisamente formando una serie de intentos de rebelión con un discurso separatista. Ahí vamos a tener gente como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, vamos a tener gente como Payardelli, Cela, los hermanos Angulo, que van a estar ahí precisamente tratando de generar un movimiento de independencia generalizado en todo el Perú, principalmente de las provincias. ¿Por qué? Porque Lima siempre fue un núcleo duro de la resistencia realista. De hecho, todos estos movimientos y conspiraciones criollas que se generaron en las provincias van a ser sofocados por ejércitos enviados desde Lima para derrotarlos. Por eso es que Lima se convierte en un bastión, en un núcleo duro del realismo, no solo para el Perú, sino para todo el continente americano. Por eso es que San Martín al final dice que para poder consolidar las independencias de Argentina y Chile y en general de toda América, era necesario independizar el Perú. Y de ahí se explica el por qué la independencia del Perú sea tan tardía. Recién en 1821 se proclama y se consolida recién en 1824. Pero eso va a ser tema de otra clase. Conmigo será hasta el próximo jueves, al próximo lunes, perdón, voy a dar las claves ya para irnos retirando. Las claves de esta semana son las siguientes. La 1 es la B de barco, la 2 es la C de casa, la 3 es la E de enano, la 4 es la A de avión y la 5 es la D de dedo. Repito, 1B de barco, 12 de casa, 13 de enano, 4A de avión y 5D de dedo. Esas son las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Nos vemos, compañeros. Cuídense bastante, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, compañeros. Cuídense bastante.